Mis amados hermanos, hace mucho que no los veo y bueno, hoy tengo la bendición y el privilegio de estar con ustedes. Eh, el día de hoy voy a dar el estudio de la historia de los concilios de la Iglesia. Eh, para los que no lo sepan, llevamos un estudio aquí en el canal de Luz Admirable desde hace ya casi unos 6 meses, 5 meses, y estamos estudiando la historia de los concilios, cómo es que la iglesia fue creciendo o Dios la fue creciendo a través de sus confesiones de fe. Y bueno, en lo que se conectan los hermanos, porque sé que podemos empezar un poco después del tiempo, les quiero comentar, ups, no me veo bien, ¿verdad? Estoy tapando. Eh, Les quiero comentar que tenemos nuestro sitio web teologiaparatodos.org. Para los que han estado buscando el estudio de columna, lo trasladamos allá. Ahorita estamos estudiando, hicimos una pausa en Gálatas, la idea es retomarlo lo antes posible, pero ahorita estamos haciendo una pausa debido al tema de la pandemia. Quisimos estudiarlo un poquito más a fondo, así que les invitaría a que visiten el sitio teologiaparatodos.org. Ahí les digo, están las publicaciones, los apuntes de su servidor del estudio. También en el apartado de recursos. Ustedes saben que es un sitio en construcción, entonces todavía hay una parte que nos falta sobre nosotros, porque bueno, no solamente soy yo, está Patricio con nosotros, está Emi, está Aaroncito y bueno, primeramente Dios se van a sumar más hermanos, pero la idea es irlo construyendo mientras seguimos avanzando. No se olviden de visitarlo. Eh, en el apartado de recursos, les digo, están los libros que su servidor ha tenido el privilegio de escribir y sus respectivos enlaces, ¿no? Entonces, eh, es lo que les quería comentar ahorita antes de comenzar. Lo voy a repetir al final, pero quería invitarlos al sitio en lo que nuestros amados hermanos estaban conectando. Entonces, teologiaparatodos.org, teologiaparatodos.org y bueno, pues nada, ahora sí vamos a comenzar nuestro estudio de concilios de la iglesia cristiana. ¿Y qué les parece si oramos y damos gracias a Dios por este estudio que Él nos ha permitido continuar? Como saben, todos los últimos lunes de mes le toca a su servidor. En enero fue un caso especial donde tuvimos que dejarlo en pausa por situaciones un poco distintas y mayores de las que con regularidad se suelen dar. Entonces, vamos a orar para comenzar. Amado y bendito Dios, te damos gracias en esta hora por este día. Gracias por el estudio que nos permites tomar el día de hoy. Gracias porque aunque esto está grabado, Señor, aunque yo no estoy realmente en vivo con mis amados hermanos, es como si lo estuviera. Porque al final, Señor, lo que nos une es tu palabra y tu palabra está viva y presente todo el tiempo. Te ruego que esto esté sembrado en nuestros corazones y dé fruto para el momento en que vayamos a continuar estudiando tu palabra, primeramente, Señor, en tu nombre, ya en persona. Así que te rogamos que tú nos permitas crecer por ahora en el conocimiento de tu palabra, para que cuando llegue ese día en que volvamos a abrazarnos, sea para seguir animándonos en ella, exhortándonos en ella y creciendo en ella. Te damos gracias por todo esto en Cristo. Amén y amén. Bueno, como lo escucharon en la oración, realmente esto no es en vivo, realmente esto es grabado, lo estoy grabando unos días antes de que se estrene aquí en el canal de Luz Admirable. Sin embargo, si lo están viendo en estreno, si lo están viendo como si fuera en vivo, me van a encontrar en el chat, voy a estar escribiendo ahí con ustedes porque lo voy a ver desde mi trabajo con ustedes. Entonces, es el estudio. Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar y bueno, sin más preámbulos, sin más que comentar,
vamos a estudiar y recordarán que nos quedamos viendo los 7, y no hemos salido de ahí, no hemos salido de los 7 concilios ecuménicos. Hemos estado estudiando el concilio de Nicea, hemos estado estudiando el concilio de Calcedonia, el concilio de Constantinopla, el concilio de Éfeso, luego el concilio de Calcedonia, y ahora se supone que nos faltan 3. Ahora, la pregunta es evidente, ¿vamos a estudiar uno cada clase? La respuesta es no. No, de hecho esta clase vamos a cubrir el resto de los ecuménicos. Y créanme que no es para llevar el curso más rápido porque ya nos está urgiendo terminar esto, no. Realmente es porque estos 3 concilios no tienen la relevancia histórica que tuvieron los otros 4. Aún más, permítanme decirles que incluso estos concilios no son reconocidos por parte de la línea protestante, aunque hay, aunque hay muchos hermanos en la fe, aunque hay muchos luteranos, aunque hay muchos anglicanos que reconocen los 7 concilios, hay familias protestantes, hay ramas y hay denominaciones reformadas incluso que no aceptan la totalidad de los 7 concilios. Hay quienes reconocen 6, hay quienes reconocen 5, y ahorita que los estudiemos se darán cuenta de por qué. Entonces, vamos a ver el resto de los ecuménicos. Primeramente, el concilio político de Constantinopla II. Concilio político de Constantinopla II. Calcedonia no puso fin a la controversia sobre la persona de Jesucristo. Recordarás que en Calcedonia se vio la naturaleza de Cristo. Habían quienes decían que Cristo era Dios y era hombre. Hay quienes decían que Cristo tenía una sola naturaleza y hay quienes decían que Cristo tenía 2 naturalezas en una sola hipóstasis. Ahora, dirías, la primera cosa que dijiste es Dios y es hombre, se parece mucho a esto último. Y yo estaría de acuerdo contigo, pero hay una gran diferencia. Y la vamos a ver cuando lleguemos al nestorianismo. Es otra herejía. Pero hablábamos la clase anterior de esto, y de hecho no sería mala idea que yo les voy a mandar la clase anterior como recapitulación, una horita, hora y media antes de esta clase, para que estén al día y recuerden lo que habíamos visto. Si no, de todas maneras, o estás viendo la repetición, ponle pausa y ve la clase, al menos para darte un refresco de lo que estudiamos en aquella ocasión, porque vamos a hablar de términos que vimos la clase pasada, como el monofisismo. El monofisismo es esta herejía que decía que Cristo tenía una sola naturaleza y es la divina. Aunque realmente habían derivaciones donde o era la naturaleza divina o era una mezcla, ¿no? Habíamos hablado de esta mezcla entre la naturaleza divina y la humana. Lo vimos con el apolinarismo, que ya no sé hablar. El monofisismo se popularizó en Egipto, en Siria y las regiones ricas en recursos. Entonces, te imaginarás por qué yo te estoy hablando de un concilio político. Porque la idea de este concilio no era eclesiástico solamente, no solamente era un tema de doctrina, era un tema de ganarte a los fieles de aquellos lugares para obtener sus recursos. Es como si el día de hoy Estados Unidos quisiera volver el país totalmente musulmán, solamente para ganarse el favor de las tierras musulmanas del Medio Oriente y conseguir todo su petróleo. Más o menos así quiso ser el imperio romano. Ahí todavía no se separan entre Constantinopla y Bizancio, pero de todas maneras ya había una especie de primer esbozo de la separación del imperio romano. Los que saben de historia universal saben de qué hablo. Se separó el imperio romano en 2 grandes bloques, Constantinopla y el imperio bizantino. Pero esto todavía no ocurría, ¿de acuerdo? Basilisco de Bizancio, que era un patriarca, era un regente, era un virrey, un gobernador de esa región, trató de convocar un concilio para anular la doctrina de Calcedonia. Esto con el objeto, como les digo, de ganarse
a la gente de Egipto, de Siria y sus recursos, pero nunca se logró. Zenón, que él había perdido el trono a manos de Basilisco y ahora lo retoma, promulga el edicto de unión o el enoticón como un edicto ecuménico y a fin de regresar a todos a la fe universal promovida en Nicea y en Constantinopla primero. En otras palabras, lo que él estaba diciendo era, vamos todos a reunirnos. ¿Saben qué? Olviden este tercer concilio ecuménico, el cuarto, perdón. Olviden a Calcedonia. Yo sé que muchos de ustedes no reconocen Éfeso. Vamos a quedarnos en Nicea y en Constantinopla. Todo lo demás, ¿saben qué? Háganlo a un lado, no se preocupen. Pero esto, más que unir a la iglesia, la empezó a dividir más. Varios años más adelante, ya pasaron estos hombres, Justiniano, sobrino de Justino, emperador de Roma, trataría la misma fórmula en el 532 al proclamar una declaración de la fe ortodoxa. Es decir, él llega al trono del imperio romano y dice, ok, es momento de unificar al imperio. Y cuando lo hace por medio de una declaración de fe donde él dice que Cristo es Dios en un párrafo y en otro dice que Cristo es hombre perfecto en otro. Si se darán cuenta, habla de las dos naturalezas sin mencionar a las dos naturalezas. Entonces los monofisistas, aquellos que creían en una sola naturaleza, no se vieron ofendidos, porque para ellos Justiniano lo que estaba haciendo era decir, bueno, sí es una naturaleza, pero en dos facetas, ¿no? Dios y hombre. Mientras que los calcedonios estaban completamente conscientes de que hablaba de dos naturalezas, ya estaba diciendo dos naturalezas, ¿no? Entonces, Justiniano de algún modo consiguió conciliar esta herejía con la fe ortodoxa, y me atrevo a decirlo de este modo por lo que vamos a ver más adelante. Nunca mencionó en esta confesión, lo decíamos, la palabra Calcedonia o las dos naturalezas. Ahora, llegan los 3 capítulos, pero déjame explicarte un poco acerca de estos 3 capítulos antes de llegar a leer esas láminas. Justiniano tenía el interés de reunir al imperio, pero tenía un problema con el papado. Y es importante que entendamos este problema porque, aunque lo mencioné un poquito en la clase anterior, quisiera retomarlo a mayor profundidad contigo. Recordarás que el Papa es este hombre que supuestamente sucede a Pedro en el obispado de Roma. Se cree que Roma terminó bajo el obispado de Pedro. Pedro muere y entonces cuando Pedro muere crucificado boca abajo o lo martirizan, su sucesor apostólico se vuelve el nuevo obispo en Roma y así sucesivamente con todos los obispos de Roma hasta el día de hoy con Francisco I, obispo de Roma, según esto, padre de la iglesia, ¿no? Entonces, nosotros no creemos esto, eso es obvio, pero la historia va por ahí porque el tema es que en cuanto Roma se volvió un imperio cristiano, un imperio católico, un imperio universalista, bueno, no universalista en el sentido de la herejía, pero sí católico. En cuanto Roma se convierte al cristianismo o al catolicismo, sucede que el emperador protege al Papa, el emperador conquista Tierra Santa, el emperador conquista Roma y dice, tú estás bajo mi protección. Y entonces acá está el emperador y aquí está el Papa. Pero en cuanto muere el emperador, el Papa es el que corona al emperador. Entonces, ves dos pilares con la misma autoridad, pero que uno coloca al otro y el otro coloca al uno. Entonces te das cuenta que aquí se hace un círculo vicioso. ¿Quién tiene la autoridad? El Papa coloca al emperador, pero el emperador coloca al Papa. ¿Quién está arriba? Es un círculo donde no hay nadie arriba, se vuelve una total aristocracia. Y es entonces
Es entonces donde surge este problema político del que vamos a hablar de los 3 capítulos. En este episodio se comprende la anatemización de Teodoro de Mopsuestia. Sí, estudié el mencionar este nombre. eh, Teodoreto de Ciro e Ibas de Edesa. Yo sé, suena que estoy hablando chino, pero créanme, son 3 obispos que eran calcedonios y eran nestorianos, es decir, eran herejes. Ellos creían en las 2 naturalezas de Cristo, pero no creían que fuera en una sola hipóstasis. Es decir, Cristo era Dios y Jesús era el hombre perfecto. Suena al docetismo, ¿no es así? Es una variante. El nestorianismo, al ser completamente contrario al monofisismo, podía prevalecer a favor del Concilio de Calcedonia y se le conoció en su momento, ya después no prevaleció el movimiento, se conoció como el nestorianismo moderado. No es una doctrina ortodoxa, quiero hacer aquí la aclaración, así como tenemos cesacionismo moderado, continuacionismo y continuacionismo moderado en cuanto a la doctrina neumatológica de los dones milagrosos, el don de lenguas, el don de sanidad, el don de profecía, los que creen que continúan, pero no con el ritmo, con la... Sí, no prevalecen como prevalecían en el tiempo de los hechos, de los apóstoles, se hacen llamar continuacionistas moderados. Y aquellos que creemos que ya han cesado, pero que Dios puede hacerlos aparecer o los puede activar en alguna persona en determinado momento, en determinada circunstancia muy excepcional, nos hacemos llamar cesacionistas moderados. Es decir, no estamos en ninguno de los extremos. En el caso del nestorianismo no es posible un nestorianismo moderado, porque o bien crees que puede, o crees que Cristo tuvo las 2 naturalezas y estaba separado, o no crees que estaba separado, estaba en una sola hipóstasis. Aquellos que son recurrentes en decir que en algunos momentos estaban unidos y en algún momento estaban separados, no son nestorianos. Esa herejía tiene otro nombre, pero no la vamos a ver el día de hoy. La veremos más adelante, si Dios lo permite, y si está dentro de los credos que vamos a tocar. Pero es un tema muy menor. El nestorianismo moderado no existió como tal, y era la aclaración que quería hacer. Sumado a los conflictos políticos con el Papa, la anatemización no tuvo grandes resultados. ¿Esto por qué? Vuelvan conmigo a lo que les mencionaba. El emperador anatemiza a Teodoro, a Teodoreto y a Ibas. Y entonces el Papa dice, a ver, ellos son obispos. ¿Quién eres tú para anatemizar a un obispo? Tú dedícate a gobernar, al César lo que es del César y al Papa lo que es de Dios. Y literalmente hay una bula que por alguna razón no quieren revelar los católicos, pero hay una bula donde el Papa precisamente menciona esto. No con estas palabras, obviamente, sería una total herejía, pero él menciona que los asuntos de la iglesia no le corresponden al emperador de Roma, le corresponden al obispo de Roma. Y aquí comenzaría una pelea contra el Sacro Imperio Romano que terminaría en graves conflictos como lo serían las cruzadas en su momento en la Edad Media. Pero tiene sus orígenes desde aquí. O incluso el gran cisma de Oriente. Recordarán que en el 1054 la iglesia de Roma, el obispado de Roma y el obispado de Constantinopla se separarían, sería un cisma en el 1054 entre la iglesia ortodoxa griega y el obispado romano. Entonces, todo esto tiene origen en este conflicto político, el papado contra el emperador. El emperador obviamente estaba a favor de anatemizar, el papa no, el papa quería hacerlo él mismo y como no se le permitió no tuvo grandes resultados. Y esto solo hasta que se convocó a un concilio general en Constantinopla en el 533, el cual condenó el nestorianismo de manera definitiva. Ahora,
se condenó, eso es un hecho. Pero, como ustedes lo imaginarán, siempre habrán estos pueblos que dirán, bueno, es que yo no acepto que hayan condenado esto. Y así sucedió con algunas iglesias o con algunas congregaciones, perdón, de Oriente. Realmente cerca de Siria y de Egipto, todas estas regiones cercanas a Constantinopla, perdónenme, son las que estaban en lo general peleando este tema donde ellos no querían para nada que se continuara generalizando estos concilios. Entonces, aunque el Papa estuvo del lado de Constantinopla en ese momento, es decir, él apoyó el concilio, él apoyó la anatemización del nestorianismo, realmente lo hizo por intereses políticos, porque al final la intención era reunificar al imperio romano. Entonces se darán cuenta que no es que sea un concilio no importante, se condenó el nestorianismo, pero es importante destacar que a partir de estos puntos ya podemos ver cómo la política ingresó a la iglesia. Y lo digo de este modo porque cada vez nos iremos separando, lo van a ver con estos otros dos concilios, y aun cuando lleguemos, nos vamos a trasladar casi 500 años en la historia, entre esta clase y la siguiente, pero cuando lleguemos a este punto se van a dar cuenta cómo es que la política y la iglesia empezaron a unirse tanto que los ortodoxos, aquellos que se aferraron a la fe bíblica, se estaban separando de la iglesia porque la iglesia se estaba uniendo a la política. En otras palabras, la iglesia estaba apostatando de ella misma. Muchos dicen que la reforma protestante es el surgimiento de una nueva religión. No, no es el surgimiento de una nueva religión. Es la exposición de lo que la iglesia estuvo haciendo, al menos el obispado de Roma, no la iglesia fiel, no la iglesia de Cristo, la iglesia de Roma. Lo que estuvo haciendo la iglesia de Roma durante todos estos años, hasta 1517, fue una chispa de una acumulación de combustible de 1500 años. Entonces, desde aquí podemos ver estos orígenes de cómo la política llegó a corromper la iglesia. Pasemos al siguiente concilio, que es un poco más profundo. Y ese es... no. Aquí les puse unos diagramas para que entendiéramos un poquito mejor a lo que se refería este concilio. Aquí podemos ver, aquí podemos ver cómo es que en el triángulo veíamos este modelo, precisamente la clase anterior, acerca del concilio de Calcedonia, cómo las naturalezas distintas, la divina y la humana, separadas por esa línea, concuerdan y se unen en la persona de Jesucristo. Es decir, Jesucristo es la naturaleza divina y la naturaleza humana en una sola hipóstasis. Por eso es un solo triángulo, no están separados los lados, solo hay una barrera que los distingue, pero que no separa el triángulo. Es lo que me gustó de este diagrama. Ahora, los monofisistas moderados, los nestorianistas moderados, creían esto. Déjenme mover tantito. Ellos creían que había un paso más que resolver. La segunda persona de la Trinidad y el hombre perfecto se separan, ¿sí? La naturaleza divina se distingue en la segunda persona de la Trinidad, la naturaleza humana se refleja en el hombre perfecto y ambos coinciden en Cristo. Pero es importante que viéramos esto para que vieran la diferencia. O sea, este es un diagrama sencillo y es correcto. Este es un diagrama complejo y es falso. Ahora, no significa que los diagramas sencillos siempre sean correctos. Significa que este diagrama de querer explicar más racionalmente, sin un pensamiento, sin un entendimiento bíblico, no es posible. Ahora sí, movámonos entonces al otro concilio político de Constantinopla, el Sexto Concilio Ecuménico. En un intento desesperado de conseguir las provincias de Oriente en aceptar la tradición ortodoxa de Calcedonia, llega este hombre en Constantinopla llamado Sergio.
Sergio, que era gobernador, propuso una doctrina llamada monotelismo, de una sola voluntad, en otras palabras. Mono es uno o unidad y telema es voluntad o deseo. Su más reconocido exponente fue nada más y nada menos que el Papa Honorio, quien al escuchar la doctrina la declaró divinamente inspirada. Ahora, probablemente Pato va a poner ahí en los comentarios desde ahorita que se acabó la transmisión y va a buscar la manera de terminar esta transmisión lo antes posible, por lo que estoy a punto de decir. Pero yo personalmente creo que el punto principal de este concilio no es la discusión del monotelismo, sino la infalibilidad papal. ¿Por qué? El Papa no era infalible en este momento. Recuerden que la infalibilidad papal se empieza a discutir en el siglo XI y se decreta totalmente hasta 1870. Estamos hablando de casi 1000 años después de lo que sucede aquí. Claro que empiezan las bulas y todo este tema de las enseñanzas ex cátedra por ahí del siglo XI, si mal no recuerdo, siglo XI, siglo XII, pero el tema de que este hombre podía equivocarse surge a partir de este hombre. De hecho, como veremos más adelante, Honorio es el único papa que se equivoca en su papado, al menos según lo narra la historia de la Iglesia Católica, los catecismos romanos, y en la enseñanza del protestantismo no es así. Pero mi punto con todo esto es que vean cómo es que, de nuevo, la política se mete a los concilios, a la iglesia. El tema del monotelismo es fácil de refutar y es por eso que no quiero darle tanta atención, aunque sí lo vamos a ver, descuiden, sí vamos a llegar a ese punto. Pero quería dejarles en claro, este tema yo lo abordé desde el lado de la importancia de ver el fallo en el papado. El Papa declara que el monotelismo es divinamente inspirado. Lo que está diciendo es, esto debe ir en Hechos 29, esto debe ir en Mateo 29, esto debe ir en Apocalipsis 23. Eso es lo que está diciendo el Papa cuando menciona que está divinamente inspirada esta doctrina de un hombre pagano como Sergio el Patriarca. Polígamo, por cierto, tuvo más de 3 mujeres. ¿Qué demuestra el monotelismo? ¿Qué enseña el monotelismo? El monotelismo es este diagrama que ven otra vez hacia acá. Como lo tengo en espejo, yo debería estar enseñando hacia acá, pero realmente es acá. En este diagrama de acá ustedes pueden ver cómo las naturalezas están separadas y no es que estén separadas en el sentido de su hipóstasis. Recordamos que es una sola diapositiva la que ustedes ven, es un solo video el que ustedes ven y entonces es una sola hipóstasis que distingue la naturaleza humana de la divina. Así es el modelo de Calcedonia. Pero el monotelismo dice que la voluntad, el camino que estas voluntades seguían es este mismo, uno solo, una sola flecha. Y esa voluntad debía ser solo la divina, es decir, Cristo no tenía voluntad humana. Esto suena bastante al apolinarismo, aquella doctrina que decía que Cristo fue poseído por Dios, por así decirlo, a fin de que se volviera el hombre perfecto. Básicamente Dios habría anulado su voluntad para concentrarla en una sola. Este es el modelo que propuso Sergio, el patriarca, en su momento acerca de el monotelismo. Entonces, aquí no estamos debatiendo acerca de las naturalezas, realmente acerca de las voluntades. Todo lo de acá, bueno, todo lo de aquí abajo y por allá, ya está definido, ya es Calcedonia. El tema es la voluntad. Y para la siguiente me tengo que mover. Este es el modelo ortodoxo. El modelo ortodoxo no te presenta dos voluntades a fin de que digamos, bueno, estas son dos muy distinguibles voluntades, una divina y una humana, y la humana se entrelaza con la divina y la divina con la humana.
Ahora, ¿por qué lo menciono así? ¿Por qué estoy tratando de mencionarles esto de este modo? Porque el modelo ortodoxo no busca, amados hermanos, tratar de distinguir cada preciso punto de la convergencia o la divergencia de las voluntades de Cristo. Es decir, el trabajo del teólogo sistemático no es decir, en Mateo 1:1 Cristo presentó una voluntad humana y en Mateo 1:2 Cristo presentó una voluntad divina. No, es como el tema de las naturalezas. Cristo nunca dejó de ser Dios, Cristo nunca dejó de ser hombre. Y asimismo, Cristo nunca dejó de tener voluntad humana y nunca dejó de tener voluntad divina. Claro que Él priorizó alguna voluntad por encima de la otra en ciertos momentos. Ahí está la oración en el Getsemaní, cuando Cristo dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando Jesús le enseñó a orar a sus discípulos, Cristo dice, hágase tu voluntad, hablándole al Padre, así como se hace en los cielos. Entonces, el tema aquí de discusión, amados, no es ver si esta diapositiva expresa perfectamente las naturalezas y las voluntades, sino entender que se distinguen. Son dos naturalezas, son dos las voluntades que Cristo tuvo cuando estuvo ministrando en la tierra, y aún me atreveré a decir tiene, porque Él nunca dejó de ser hombre. Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Considerando esto, entonces, el mayor defensor de esta diapositiva de las naturalezas y el diotelismo fue Máximo de Crisópolis. Máximo de Crisópolis fue conocido como Máximo el Confesor. No tenemos muchos de sus escritos, sin embargo, si alguno de ustedes llega a leer las confesiones de Máximo, se darán cuenta de que son muy similares a las de, Atanasio o a las de Tertuliano. Son similares en su redacción. No se cree que él haya escrito el credo de Atanasio, pero sí se cree que sus credos fueron altamente influenciados por el de Atanasio o por el de Tertuliano, dependiendo de lo que ustedes crean respecto a esos credos. Bajo sus múltiples confesiones es que se influenció el eventual concilio de Constantinopla III, es decir, fue él el que estuvo insistiendo tanto que el emperador es el que dice, ¿saben qué? Vamos a conciliar, ya, vamos a convocar una asamblea, vamos a reunirnos y vamos a definir esto de una vez por todas. Este sexto concilio se llevó entre los años 680 y 681 después de Cristo y condenó totalmente el monotelismo. Ahora, algunos de ustedes como Marcus, ¿verdad? Probablemente ya leyeron toda la diapositiva y sabrán qué viene después. Pero aquí mi punto con esto es que se queden con la palabra condenó totalmente, porque eso incluye a todos sus defensores, incluyendo al Papa. El pasaje que dejó clara la doctrina del ditelismo, aunque el nombramiento de esta doctrina aún se debate, no nos gusta mucho el ditelismo, pero tampoco lo llamaríamos politelismo, Cristo no tuvo más de 5 voluntades, es Mateo 26:39, la oración en el Getsemaní. Cristo angustiado. Ese es el punto al que llegan los teólogos sistemáticos. Y si tú lees Berkov, si tú lees Grudem, si tú lees a Moody, incluso el comentario Moody, no recuerdo honestamente si el comentario Matthew Henry lo menciona, y por aquí mi amado hermano Aarón, si está presente, probablemente nos va a decir que el comentario MacArthur lo tiene o no lo tiene. Cuando Cristo ora en el Getsemaní, menciona que está angustiado hasta la muerte, simplemente está mencionando su naturaleza humana y su voluntad humana. Señor, que pase de mí esta copa. Bueno, dice Padre, ¿verdad? Padre, que pase de mí esta copa. Esa es la voluntad humana de Cristo hablando. Pero no se haga tu voluntad. Ahí está la voluntad divina hablando, sino la tuya. Esta doctrina es clara.
Si se dan cuenta, la rebatimos en 15, 16 segundos. No hubo necesidad de mencionar mucho acerca de ella. Pero es necesario mencionar esto por una razón, mis amados hermanos, y la voy a llevar a la conclusión, pero solo como un paréntesis aquí. Es necesario ver que aunque sean cosas pequeñas, aunque sean cosas que se pueden rebatir fácilmente, aunque son cosas que con un versículo se pueden tirar abajo, aún así es necesario señalarlas, porque si no se pueden causar estos problemas. La fe no es una torre de bloques de plástico. La fe no es un libro, no es una revista insider de bimestral o semestral. La palabra de Dios es viva, es tinta que sigue viva. Y aún me atrevería a decir, y mi hermano Patricio va a estar de acuerdo conmigo, es tinta que se escribió o son letras que se escribieron con sangre divina, porque es un pacto entre Cristo y su novia y su iglesia. Entonces, tenemos que ser cautelosos al definir doctrina, porque podemos caer en estos errores. En esto cayó el Papa, y ese es el punto del tercer punto de esta lámina. La mayor controversia fue la excomunión y la anatemización del padre Honorio. Piensa en esto, la iglesia anatemizó al Papa. La iglesia tomó al Papa y le dijo, eres un hereje. Y con esto yo quiero animarte a que pienses, no tengas miedo de señalar a aquellos que estén enseñando mentiras, incluyéndome, empezando por tu servidor, empezando por nuestro amado hermano Pato, por nuestro amigo Aroncito, por Emi, por todos los que hemos expuesto aquí en Luz Admirable, por todos los que exponen en Columna, por todos los que están escribiendo en Teología para Todos. Amados, si nos ven enseñando algo que está fuera de la palabra, como en Gálatas 1:6, sea anatema, sea maldito por Dios. La Iglesia Católica no tuvo ninguna duda en declarar anatema a su propio Papa. Y tú y yo defendiendo al apóstol. Y tú y yo defendiendo que el divorcio que están teniendo es bíblico. Tú y yo defendiendo que aunque este hombre, Arroyo, Itiel Arroyo, predicó cosas bien padres en algunos momentos, predicó tonterías en algún momento y sigue predicando a veces tonterías. Muchos jóvenes llegan a Cristo por causa de él. ¿Y qué? El Papa tuvo muchos aciertos, pero una sola cosa que él declaró divinamente inspirada le costó su papado. Amados, este es el tema de los concilios, este es el punto de los concilios, lo vimos al principio del estudio. Te voy a tratar de dejar, a ver si me acuerdo, el enlace a la primera clase de este estudio, porque hablábamos precisamente de que un concilio nace de la necesidad de corregir, la necesidad de regresar a la Escritura. Mis amados, si todos estuviéramos en la Escritura no habría necesidad de concilios, pero son necesarios porque la gente se va, porque la gente apostata, y los que apostatan, mis amados hermanos, son aquellos que enseñan cosas totalmente contrarias, aquellos que le dan una estocada al Evangelio de Jesucristo. Es una estocada directa. Todos aquellos que predican el Evangelio de la prosperidad, todos aquellos que te enseñan a declarar y decretar, todos aquellos que te dicen y me voy a atrever a cruzar una línea que yo no he cruzado y con el permiso de mi amado hermano, todos aquellos que incluso enseñan que el movimiento pentecostal es la iglesia verdadera y que todas las demás iglesias somos frías,
están cruzando una línea muy delgada que necesita ser corregida. Ahora, pregúntenos a todos nosotros, tenemos hermanos que amamos bastante, que están en la denominación pentecostal. Yo tengo hermanos en la iglesia bautista. Mis hermanos me tienen a mí de la iglesia presbiteriana. Tengo hermanos anglicanos. Tenemos hermanos luteranos. Amados, el tema aquí realmente es saber que estamos cimentados en Cristo. Pero es necesario saber si tenemos el mismo Cristo, porque si no es así, estamos siguiendo un evangelio distinto. Ese es el tema. Con esto en mente, piensa, medita y por favor compara las enseñanzas que escuches a partir de hoy contra la infalible palabra de Dios. Y si hay algo que hayamos dicho mal, si hay algo que se haya dicho erróneo, si hay algo que la Biblia nos corrija, que se nos corrija, lo necesitamos. Te lo digo sinceramente y con el corazón en la mano, lo necesitamos. Lo necesitó el Papa y se le anatemizó en su momento. Lo necesitó Pedro y Pablo lo corrigió en Gálatas 2, 11 al 21. Lo necesita tu servidor, lo necesitamos los que conformamos Teología para Todos, y con todo el corazón te lo digo, lo llegas a necesitar tú. Así que mantengámonos firmes en las Escrituras. Este es el único caso donde el Papa fue anatemizado y aún sigue siendo el principal argumento contra la infalibilidad papal de 1870. Ustedes tendrán alguna idea respecto al primer concilio vaticano de 1870-1871, y si no, no se preocupen, no hace falta que lo conozcamos, porque ni siquiera lo vamos a tocar, pero parte de la enseñanza de ahí es precisamente que el Papa tiene la oportunidad de enseñar algo infalible, no inerrante, pero infalible, si es dicho ex cátedra. Entonces, uno de los argumentos principales en contra de esta idea en el Vaticano fue el tema de este Papa Honorio, ¿no? Pero al final, ustedes lo saben, el Papa sí fue decretado infalible, o al menos sus enseñanzas ex cátedra. Finalmente vamos a ver el último concilio, para no llevarnos más tiempo, las imágenes y Nicea II. Hasta antes del año 800 después de Cristo, las iglesias y los templos cristianos estaban llenos de arte bíblico, pinturas y obras de pasajes bíblicos. Por el miedo a que los nuevos conversos traspasaran la idolatría a las imágenes, varios obispos promovieron el cese del uso de estas mismas imágenes. Ahora, otro paréntesis más, y les prometo que va a ser de los últimos, pero el tema de las imágenes sucedió realmente dentro de este contexto. Ustedes ahorita pueden escucharme y verme a través de YouTube, y de hecho, ¿por dónde se va a ver? Por acá, ¿no? A ver si alguno de ustedes ahí en el chat me dice y no me equivoco. Los que están en computadora de este lado y los que están en su teléfono aquí abajito, pueden ver videos recomendados, pueden ver el siguiente video y el siguiente video y el siguiente video y el siguiente video y el video siguiente a ese. Mi punto es, ustedes siguen aprendiendo mientras ven los videos, pero también tenemos libros y podemos leer todos estos libros y podemos leer el periódico, podemos ver nuestros teléfonos y entonces ahí leemos, no sé, las noticias, Twitter, lo que lean ustedes. Pero en ese tiempo, en tiempo de Roma, en el siglo I, no se contaba con todo esto. Los libros eran rollos a mano, eran transcritos a mano. Por lo tanto, mucha gente era analfabeta, no sabía leer o escribir. Y aquí el punto era que los obispos utilizaban estas imágenes
para relatar historias bíblicas y entonces la gente pudiera leerlas, entre comillas, cada vez que ellos fueran a la iglesia y vieran un arco iris, se acordarían de la historia de Noé, y el obispo me contó que la historia de Noé es así y así y asado. Y por acá está una pintura de Sodoma y de Gomorra, y entonces me acuerdo que el obispo nos contó acerca de Abraham y Lot, ¿no? Y de la estatua de sal, y allá hay un recuadro pintado por X o Y acerca del tabernáculo. Y entonces eso me recuerda cuando el obispo nos contó los 10 mandamientos y el altar y el propiciatorio. Y todas estas cosas, insisto, eran una ayuda para los analfabetas a fin de que ellos tuvieran su escuela bíblica. ¿Qué sucede? Minimicé la aplicación. Eso es lo que sucede. Ahí está. Se forman dos facciones. Primero los iconoclastas, los que estaban en contra de las imágenes, y los iconódulos, los que estaban a favor de las imágenes. Por cierto, ahí me brinqué una línea, el emperador León III, y de hecho él fue el que detonó todo esto. Antes solamente eran discusiones menores, pero él detona la chispa de Nicea II cuando derriba una estatua de Cristo por miedo a la idolatría. ¿Por qué decimos de la idolatría si nada más era para acordarme de esto? Bueno, en primera instancia, porque muchos creen que los paganos podrían en su momento empezar a idolatrar estas imágenes. Ellos no tienen una cultura cristiana, y entonces ellos están acostumbrados a inclinarse ante estas imágenes, ante estos dioses paganos, y ahora que llegan aquí y vean a un Cristo crucificado, o vean una cruz vacía, o que vean una imagen de Cristo con su aureola, entonces van a inclinarse y van a empezar a adorar esa imagen, y no es la idea. Ese es el tema que surgió en Nicea II. Entonces fue lo que promovió el concilio. Ahora me gustaría añadir algo más, y es que recuerdas este tema político, recuerdas que habíamos hablado de política todo este tiempo. Bueno, la política no se alejó de este entorno. Los musulmanes de Medio Oriente, la facción musulmana, estaba empezando a tachar de idólatras y de hipócritas a los romanos. Entonces imagínate que tú eres el emperador de Roma, o tú eres el papa, y siendo el hombre más poderoso del mundo, porque acuérdense que estaban a la par estos dos hombres, siendo el hombre más poderoso del planeta Tierra, estos hombres con pruebas te están demostrando que eres un hipócrita y eres un idólatra y no eres mejor que ellos, porque ellos se inclinan ante Alá, ante sus dioses, su Dios, porque ellos son monoteístas, me disculpo, su Dios invisible, y tú te inclinas ante una estatua visible. No eres mejor que aquellos que en el Salmo 118 se inclinan ante aquellos que tienen manos y no palpan, que tienen ojos y no ven, que tienen orejas y no escuchan, que tales son, como tales son aquellos que lo crearon. Entonces, la conclusión fueron estas dos facciones. El iconoclástico, aquel que estaba en contra, pensaría que es imprudente hacer imágenes de lo ya hecho. Si Dios ya hizo todo esto, ya tenemos la imagen. No necesitamos más imágenes, no necesitamos este tipo de cosas en nuestras iglesias. La apología bíblica estaba en Éxodo 24 y 5. No te harás imagen de lo que está en los cielos, ni en la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni la adorarás. Yo, Jehová. Probablemente estaban inclinados estos hombres a desmentir las acusaciones musulmanas de la idolatría, lo que les decía hace unos minutos. Pero por otro lado, el icono, perdón, el iconodúolo, que no me acordaba del nombre, así como él pensaría que así como Dios ha revelado a su propia imagen en Cristo, podemos representar sus historias. Es decir, Dios invisible
se hizo visible en la persona de Cristo. Entonces tú y yo podemos hacer visibles los relatos bíblicos por medio de estas pinturas. Eso es lo que ellos pensaban. Y al final era una forma de evangelizar un pueblo analfabeta, una Biblia visual, una Biblia ilustrada. Después de una serie de discusiones locales, el Papa Adriano y Tarasio de Constantinopla, el patriarca, convocaron un concilio en Nicea en el 787. Ahí se me escapó una I mayúscula, perdón. Y entonces se aceptó el uso de imágenes para el culto general, siempre y cuando éstas no fueran objeto de adoración en la congregación. Este fue básicamente y a grandes rasgos Nicea II. Entonces, como te darás cuenta y a modo de conclusión de estos tres concilios, no son los temas profundamente teológicos que se tocaron en los otros cuatro, ¿no? La Trinidad, la doctrina del Espíritu Santo, la deidad del Espíritu Santo y la unión hipostática. Si bien sí se tocó algo importante como el monotelismo y el ditelismo o el diotelismo, no tiene mayor pérdida o mayor deducción, estaba buscando el término, mayor deducción a partir de lo que vimos en Calcedonia. Entonces, estos tres concilios los quise resumir para que vieran, por un lado, cómo es que la iglesia siguió creciendo en fundamentar los pilares del regresar a la escritura, porque los pilares de la fe ya están en la escritura. Sin embargo, también los quise resumir para que viéramos cómo el patrón de la política corrompiendo a la iglesia romana se estaba haciendo cada vez más evidente. Entonces, con esto en mente vamos a ver cómo es que el siguiente concilio, que más bien no es un concilio, es una confesión, va a romper totalmente este paradigma, este tema acerca de los concilios, acerca de cómo es que la iglesia ya no participaría, o al menos la romana no participaría como tal. Después de este periodo, varios concilios considerados ecuménicos no lo fueron más, porque o bien lidiaron con temas secundarios o se centraron en el ámbito político, prevaleciendo la fuerza del Papa y sus seguidores. Poco a poco, la Iglesia Católica estaría prevaleciendo en sus propias enseñanzas. Y entonces el próximo mes, si Dios los permite, sería, permítanme, estoy abriendo mi calendario, el 29 de marzo, si Dios lo permite, estaremos estudiando las 95 tesis y la Reforma Protestante. Es decir, vamos a dar un brinco del año 800 al año 1516, 17. Vamos a empezar desde 1514 aproximadamente, o igual hasta 1512, cuando Lutero comenzó sus enseñanzas en Biblia, cuando se volvió al monasterismo, pero muy probablemente nos vamos a centrar en los años de la Reforma, en las confesiones de 1517. Entonces, vamos a orar para terminar y después les dejaré este anuncio, pero primero oremos al Señor. Amado Padre, gracias te damos por este día. Te damos gracias porque aunque no nos acercamos con tal profundidad a tu palabra como lo hicimos en la clase anterior, podemos ver precisamente, Señor, cómo es ese contraste entre tomar una clase donde aprendemos acerca de ti, tu preciosa palabra, y por otro lado vemos cómo es que la iglesia corrupta, la iglesia dirigida por hombres y no por tu palabra, cada vez más procura alejarse de ti. Te rogamos que tú nos guíes, no para este ejemplo, sino para el anterior, para poder enseñar y ser enseñados por tu palabra. Te rogamos que esto esté presente en nuestras vidas constantemente, recordándonos que siempre debemos voltear a ver, no hacia atrás, Señor,
a fin de decir, estos éramos nosotros y ahora somos estos, sino voltear hacia atrás en el mero sentido de ver a un Señor Jesucristo que comenzó su ministerio desde la eternidad, que tuvo su punto y su cenit en una cruz y en una tumba vacía, pero que hoy, Señor, sigue ministrando nuestras vidas por medio del legado precioso que nos dejó en su palabra y también por el precioso don del Espíritu Santo, el cual, Señor, cumple lo que el Señor Jesucristo prometió. Él está con nosotros todos los días y nos enseña su palabra y nos guía a caminar en ella y nos es lámpara a nuestros pies hasta que Él venga. Te damos gracias por Él, sabiendo que Él volverá en gloria para la alabanza de tu nombre y para la salvación de tu iglesia. Amén. Amados, ese sería el estudio del día de hoy. Déjenme moverme para que pueda hablar con ustedes. De hecho, vamos a hacer algo divertido. Vamos a ponerme aquí. No ocupe. Bueno, voy a poner de este lado para no estar distrayendo. Les recuerdo que el Ministerio de Columna se trasladó del canal de YouTube. No van a ver el canal de YouTube muy activo porque hay proyectos en mente. Hay un programa de radio, un podcast que se está construyendo todavía. De hecho, se supone que este sábado se debía estrenar. No se va a estrenar este sábado. Se va a estrenar probablemente dentro de 2 semanas más. Hay algunos temas ahí de fuerza mayor que nos impidieron grabar los episodios. Y cuando se pudo, el audio estaba dañadísimo. Entonces vamos a tener que hacerlo de nuevo. Estén orando por ese proyecto. Pero también pueden encontrarnos en el sitio web que está a este lado. Ahora tengo que mirar hacia acá. teologiaparatodos.org. Ahí estoy escribiendo. Ahí están escribiendo Pato, Emi, Aarón. Y bueno, todo esto es para la gloria y la honra de nuestro Dios. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, amados, por favor no duden en escribirnos. Está el grupo de WhatsApp. Está mi correo electrónico. Si no tienen mi número, está mi correo, alfonso@teologiaparatodos.org, alfonso@teologiaparatodos.org. Y bueno, eso sería de mi parte todo. Le doy las gracias públicamente a Pato por dejarme compartir en su espacio de los lunes una vez al mes. Gracias, amigo, te amo mucho y te doy gracias por permitirme dar esta clase. Y bueno, nos vemos el viernes teológico. Vamos a tener un poquito de plática acerca de este tema, si Dios lo permite, y de cualquier modo también están ahí para servirles mis amados hermanos Pato, Emi, Aarón y bueno, allá en Argentina también están mis amados hermanos. Estamos para servirles y que Dios les bendiga. Un abrazo.